Hola amigas y amigos de Empalco, un gusto saludarlos desde donde quiera que estén. Y hoy les quiero contar sobre un hermoso libro que tengo aquí en mis manos que nos llegó, una preciosa edición tapadura llamado Mujeres del Tercer Tiempo. Es una obra que recopila testimonios y retratos de mujeres eh, adultas, para decirlo de alguna manera. Todo a cargo de la autora y fotógrafa, por supuesto, Pilar Cruz, que tenemos junto a nosotros para profundizar más sobre este trabajo. Pilar, bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en Empalco. Bueno, yo les agradezco a ustedes, a toda la gente de Empalco, a ti precisamente, y que estoy muy contenta que tengan el libro físico ahí con ustedes y que lo hayan podido hojear un poco. Y por supuesto, y a ti te felicitamos, por supuesto, por tu trabajo, muy lindo y un trabajo que me imagino que eh, costó mucho trabajo. En el fondo fue muy difícil de hacer, pero tuvo una aventura. Eh, pero cuéntame, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. ¿Cómo nace este libro? Bueno, como tú bien dices, y tomando tus palabras, Pablo, esto fue una realmente aventura, porque este fue un libro que tomó 7 años en salir a la luz. Este fue como un embarazo de 7 años. Porque, claro, yo siempre me he dedicado a la fotografía, yo soy retratista más que nada, he hecho mucho desnudo también, desnudo de embarazada, he retratado muchos cuerpos, cuerpos de niños adolescentes o púberes, siempre me ha interesado mucho los ritos de pasaje. He hecho trabajos que tienen que ver con el rito de pasaje, que significa pasar de la infancia a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia y con niños que todavía no se han desarrollado. ¿Qué cosas traigo yo como herencia transgeneracional? Eh, y que quedan en mi disco duro. Y después en la adolescencia, ¿no es cierto? Y con toda esta etapa de rebeldía, yo inconscientemente puedo tomar algunas cosas que vienen de esta herencia transgeneracional y después pongo cosas mías Mm, hacia adelante. claro. Ahora, en relación a la mujer, la vengo mirando desde que es chica, con los desnudos, como te digo, después en la adolescencia, después cuando son madres, cuando somos madres, que yo llamé a ese trabajo tiempo de espera, que también es un pasaje, porque tú pasas de ser una persona a ser una persona que da vida a otra y que esa persona depende el primer tiempo completamente de ti. Entonces, todo ese es un proceso que la mujer va viviendo y se va preparando, o más o menos, o no mucho, o sí, eh, pero que es significado de un cambio muy grande. Y así en adelante, la mujer va teniendo muchos cambios al hacer familia, a elegir pareja, los hombres también, después al tener hijos, después también tiene que incluir el desarrollo personal, la conflictiva de persona, familiar, de pareja, con los padres, con el trabajo, eh, y tiene que ir manejando todos esos factores con la primera pareja. A veces no es posible conservar esa primera pareja, se pierde la primera pareja, se va, tiene otra pareja, a veces hasta una tercera pareja, o también tiene una situación de viudez, después más adelante, ¿no? Después de ya en el tercer tiempo, vas viviendo otra vez cambios, ya no vas a ser más madre, tu cuerpo empieza a cambiar mucho, viene la menopausia y te vas enfrentando a otras circunstancias de la vida, mejor o peor, depende de todas las herramientas que vas teniendo durante tu vida y que vas pudiendo aquilatar para poder hacer frente a las incertidumbres que trae este tercer tiempo. Entonces, este trabajo, que claro, en este caso, en el caso del libro, dura 7 años, pero en realidad ha tomado toda la vida para llegar a este tercer tiempo y hacer un trabajo como este,
Y yo como fotógrafa me vi en la necesidad personal de incluir testimonios, porque no me fue suficiente pensar solamente en hacer retratos, sino que yo entrevistaba a cada una de las 29 participantes, ellas me iban haciendo un relato de lo que fue toda su vida desde la infancia hasta llegar a al tercer tiempo que yo llamo en el libro. Eh, entonces, es todo hilado. Entonces yo dije, bueno, las entrevisto, las filmo, aprendí a filmar, las entrevistaba. Las entrevistas duraban hora y media, a veces tenía que volver a hacerlas. Mm. Y ellas me iban relatando esta historia y yo fui muy, muy feliz de poder hacer estas entrevistas filmadas que después las seleccioné, las transcribí, seleccioné los relatos que se parecían, los que eran muy distintos, porque claro, hay mujeres que te hablan de tener una infancia mejor, otras de tener infancias difíciles, abandonadas, muy conflictuadas, o hay otras que te hablan que su época de adolescente o ya de adulto mayor, tener una sexualidad que en nuestros países latinoamericanos a veces es difícil compartir, pero cuando tú llegas a una edad de 55 y más, yo me di cuenta que estas mujeres querían compartir eso, querían compartirlo. Ellas mismas se dieron cuenta de muchas cosas que iban sintiendo y pensando cuando iba yo haciendo esta entrevista, ¿no? Entonces, la misma entrevista fue muy choro porque eh, ellas mismas iban visualizándose de qué manera yo las podía retratar, según lo que ellas mismas iban eh, relatando como episodios de su vida que habían sido más determinantes, más felices o menos felices, o más traumáticos, o algunas habían perdido hijos, más de uno incluso, algunas habían tenido suicidios de hijos, por ejemplo, muertes de seres queridos muy cercanos. Entonces llega la mujer a un tercer tiempo, que ahora que vivimos mucho más años que antes, porque yo me acuerdo que mi abuelos o mis bisabuelos vivían, pucha, como muchos 70 años, Claro. ya era un anciano uno a los 70 años. Y hoy día hay gente que llega a los 90, si uno tiene suerte con la salud, eh, llega a vivir 90 años o a veces más de 90 años. Entonces uno a los 55 estas mujeres del tercer tiempo se paran y dicen, bueno, ¿qué hago en el mientras tanto? Llego a esa edad. Ya no es como antes, que es como que a esa edad uno la metían en un cajón y ya era una ancianita. Y listo, claro. Ahora, ahora las mujeres y los hombres también eh, van pensando el eje que estaba puesto en el afuera, en, 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 en los estudios, en el trabajo, en la familia, en los hijos, eh, y eso es lo que se nos ha demandado tanto a las mujeres, ¿no? Estar en función de otros. Y yo me di cuenta que estas mujeres, estas 29 mujeres que yo entrevisté, iban haciendo como un cambio de eje y el eje se ponía más sobre sí mismas. Ellas se podían mirar más, se podían escuchar más, con todas las incertidumbres que traía este tercer tiempo. Así que fue súper interesante. ¿Cómo Fue- fue el proceso de selección para esas 29 mujeres? Mira, eh, eh, al principio yo tenía una pauta con la cual yo me acercaba a estas mujeres que tenían que tener eh, algunas como requisitos, ¿no? Ah, Y entonces tenían que ser mujeres mayores de 50, eh, tenían que compartían el hecho de que ellas habían tenido una educación, llámale tú el privilegio de estudiar, ¿no? Y por eso son mujeres de clase media, media alta, ujú. porque ellas sí tuvieron el privilegio de estudiar y de desarrollarse,
tal vez teniendo una situación económica más estable que otros grupos de mujeres. Sin Ya. embargo, la transversalidad de lo que les va pasando a las mujeres es bien común. Claro, con más tranquilidad, por ejemplo, o con más tranquilidad económica, y a lo mejor con más recursos externos que no son solo económicos, sino que, como te decía recién, Pablo, tienen que ver con una capacidad de haber podido estudiar, no solamente el colegio, también la universidad, a lo mejor haber tenido más libros en la casa, haber podido, a lo mejor haber podido viajar y haber conocido otras culturas, pero todo eso la hizo poder aquilatar esos privilegios hacia un desarrollo. Entonces, esa era una segunda característica, ¿no? Ser mujeres de clase media alta. Muchas veces tenemos tantos prejuicios, ¿no, Pablo? Que muchas veces me encontré con lecturas que decían, bueno, la mujer Gomero, Sí. que era ornamental y que debe haber también, no digo que no las haya, o, o no sé, por ejemplo, los zapatos rojos son de prostituta. Hay Mm. que lidiar con una cantidad de prejuicios o juicios preconcebidos. Otras veces me encontraba con otras mujeres incluso que me decían, oye, pero las ricas también lloran. O, oye, pero ¿por qué vaya a entrevistar o fotografiar estas mujeres si no tienen nada interesante que compartir? Sí, claro. Y yo dije, chuta, yo misma tengo que lidiar con mis propios juicios preconcebidos sobre estas mujeres. Y así lo hice. Ah, es que era como, baja a la tierra, sé humilde, escucha, mira y vuelve a escuchar sin juicio. Mm. Y tanto fue así que normalmente un fotógrafo dirige bastante una sesión fotográfica si necesita y tiene algunos objetivos en los cuales la iluminación es muy importante, en los cuales en la vestimenta es muy importante, el maquillaje es muy importante. Pero en este caso yo dije, a ver, ¿sabes qué, Pilar? Vamos a tratar de hacer un ejercicio que tiene que ver con que ellas elijan qué ponerse, Ya. ellas elijan dónde ser retratadas. Y así lo hice. Y fíjate que tuve unas experiencias súper conmovedoras, porque algunas me citaron, por ejemplo, a lugares de en la quinta región donde ellas cuando eran chicas habían podido vacacionar y entonces ahí había un jardinero o había una situación más distendida y eso las marcó mucho, que hayan estado, por ejemplo, cerca del mar o había una que siempre tuvo, su familia siempre tuvo un campo en el sur de Chile que lo perdieron o que lo casi lo perdieron y que ella logró salvarlo con su trabajo. Entonces, cuando quiso ser retratada, me dijo, yo quiero retratarme abrazada a esos árboles del sur. Ya. Y no solo fue así, sino que además hizo un desnudo, ella se desnudó y abrazaba a estos árboles que eran parte de ella. O sea, cada una me fue diciendo cuáles eran sus preferencias a la hora de ser retratada, en todos los sentidos. Yo lo único que les dije a ella es, aquí no va a haber Photoshop. O sea, esto es la verdad en la historia y es la verdad en la imagen. No vamos a hacer retoque digital, no vamos, la que quiera, hay algunas que eligieron, ponte tú, estar a cara lavada y sacarse el retrato a cara lavada, Ya. y otras eligieron maquillarse, otras se peinaron, otras se pusieron algo, algún collar o qué sé yo, unos aros, otras nada. Para mí fue una aventura total. Qué bonito, porque igual es como súper auténtico y ellas en el fondo se expusieron y se liberaron de alguna manera. Ahora, yo sí he tenido mucho cuidado con ellas porque todos los relatos y todos los testimonios son anónimos. Ya. Toda la primera parte del libro
son testimonios del primer tiempo, como te dije, que Ajá. es desde cuando nacen hasta cuando se van de las casas paternas o maternas. El segundo tiempo es cuando ellas viven su sexualidad, su bien o mal, o más o menos, con más prejuicios, sin menos prejuicios, con religión, sin religión, etcétera, cómo se desarrollan en su quehacer profesional o de trabajo, crían las familias, ¿no? Hasta el segundo tiempo termina cuando ya es cómo me veo en la actualidad. Ya, perfecto. Y en la actualidad, ellas con toda la incertidumbre que eso significa, con todos los cambios que eso significa, tener 50 y tantos años, o 60 y tantos, 70 y tantos, 80 y tantos, eh, con todas esas incertidumbres incorporan también el tema de la soledad, que es un tema que tú a los 10 años no lo vas a incorporar, tal vez tan conscientemente, pero en el tercer tiempo sí, claro que lo incorpora. Hay gente que ha decidido no tener más pareja o de frentón no se les ha dado la posibilidad. Hay mujeres que nunca tuvieron hijos, hay mujeres que no se casaron nunca. O sea, hay una gran variedad un espectro bien grande de situaciones de esta mujer que llega a tener entre 55 y 80 y tanto. Tú sacaste un montón de conclusiones a partir de todos estos 29 relatos, de estas 29 historias de vida de alguna manera. ¿Crees que de alguna manera hubiese cambiado o los relatos hubiesen sido de alguna manera diferentes si hubiese sido de otro estrato social o al final todas al final caen en lo mismo? Mira, yo pienso que por supuesto que hay diferencias, porque si yo vivo en la marginalidad y llego a tener 60 años, 70 y tantos años, puedo mirar la vida bastante, aunque tenga conciencia, eh, tengo necesidades, a veces son como supervivencias, Claro. a veces son minorías muy discriminadas. No digo que que no somos minoría, porque las mujeres somos el 50% de la población, pero, pero hay grupos de mujeres que han vivido toda la vida en la supervivencia desde que son chicas. Por ejemplo, puede ser que haya mujeres que hayan vivido una infancia más o menos relativamente estable y lleguen a vivir una tercera etapa de su vida con mucha necesidad, teniendo que trabajar hasta muy mayores, por ejemplo. Eh, yo claro que veo que las realidades pueden ser muy distintas, pero hay transversalidad en lo que es el reloj biológico, ¿no? Y también porque todas pertenecemos a una cultura judeocristiana, occidental, latinoamericana. Entonces ahí hay transversalidad en muchas cosas. ¿Cómo crees que ha ido mutando o evolucionando socialmente el rol de la mujer? Tú, por ejemplo, ¿cómo crees que sería, hablando de la mujer actual, si se hiciera este mismo ejercicio con las mujeres que actualmente tienen 30 años, cuando tengan 50? ¿Crees que las respuestas sean diferentes? Yo espero que sean diferentes en algunos aspectos, porque yo veo que la realidad actual, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, religioso, ha ido cambiando. Ahora, creo que todos los cambios culturales son súper lentos, Pablo, y no los alcanzamos a ver en 5 años, 10 años, vamos viendo apenas un poquito de cambio, un poquito de cambio. Creo que creo que tanto lo político, lo social y también lo que tiene que ver con la educación va a influir en los cambios que haya hacia adelante. Yo tengo 3 hijos de 30 y tantos años Ujú. y yo veo a las parejas de esos 3 hijos. Para empezar, mis hijos viven con sus pololas.
Eso era impensado hace 50 años atrás. Viven con las pololas, viajan con las pololas. Eh, Además, se dividen el tema del rol, el rol del proveedor, eso también ha ido cambiando. Eh, yo veo que se dividen, ¿no es cierto?, las tareas, incluso las paternidades son mucho más divididas. Yo voy a buscar a mi nieto o a mi nieta al colegio y miro para el lado y empiezo a ver que hay papás, no solo hay mamás, sino hay papás, hay abuelos. Cuando yo era chica, y mi mamá me iba a buscar al colegio, yo no creo haber visto nunca a un papá. A lo mejor alguna vez, o en las reuniones, por ejemplo, de los colegios. Yo no sabía que los papás, mi papá nunca fue a una reunión de colegio. Eh, pero sin embargo, los cabros de 30 y tantos años van a las reuniones de colegio y los van a buscar al colegio y se turnan. Eso no pasaba hace 50 años atrás, o pasaba muy poco, yo no lo detectaba. Había como roles muy rígidos, ¿no? El Mm. proveedor, el cazador, antes, ¿no es cierto?, en la prehistoria, Sí. y la que está en la casa, la que cría la familia. Igual creo que hay un rol femenino que tiene que ver con el cuidado, que todavía lo veo bastante fuerte. Y viendo el trabajo de otras fotógrafas, por ejemplo, que hacen fotografía de mujeres en la cárcel, ¿no? Yo las he escuchado en charlas cuando he ido y visto estos trabajos, las he escuchado decir, mira, cuando yo voy a la cárcel a sacar fotos y qué sé yo, y veo las colas de personas que vienen a verla de visita, en las cárceles de varones está lleno de mujeres. La esposa o la que sea, su compañera, las hijas, las madres. Madre, claro. Y en cambio yo voy a la cárcel de mujeres y sigo viendo mujeres afuera. O sea, hay poca, ese rol del que cuida, del que protege, todavía parece que estuviese bastante en las manos de la mujer. Respecto a la fotografía, bueno, yo estaba aquí revisando las imágenes de las participantes del libro, y bueno, son imágenes muy bonitas, son fotografías muy bonitas. ¿Cómo tienes alguna influencia al momento de fotografiar? ¿Alguna otra fotógrafa que haga algo similar como a tu obra? Y obvio, mira, cuando yo empecé con la fotografía, que en realidad empecé a tener relación con la fotografía porque yo tuve un hijo, un tío fotógrafo, que era hermano de mi mamá, y él llegaba a la hora de almuerzo y tiraba las cámaras fotográficas porque él llegaba en moto y se dedicaba a la fotografía de eventos y después tuvo a la fotografía comercial, tenía un local, todo esto era fotografía análoga. Entonces él tenía un estudio donde se iba a sacar la gente fotos de carné, de pasaporte, los portafolios de modelo eran análogos, o sea que había que ya todo eso era así. Eh, Ay, pero me perdí. Y la pregunta era, Las influencias al momento de... bueno, entonces después cuando yo estudié fotografía, que estudié en la Escuela de Fotoarte y después hice muchos cursos, dentro de los cuales hice cursos con Luis Poirot, que es un gran retratista chileno, ¿no? Él nos alfabetizó tremendamente, o sea, la incertidumbre y la angustia, la ansiedad que teníamos todos, era que los primeros 2 meses de este curso era solo conocer miradas de otros fotógrafos. Mm. Era una cuestión fantástica, pero en ese momento era re difícil de tolerar si uno quería ir y empezar a sacar fotos. A innovar. Claro, po. Y él y ellos, o sea, él y después otros maestros que yo tuve, lo primero que hacían era, mira, vamos a ver cómo mira la Diane Arbus, cómo mira Robert Frank, cómo mira el fotógrafo de guerra, cómo mira el documentalista, cómo mira el retratista, cómo mira el de paisaje. Entonces uno empezaba a descubrirse uno en la mirada de ellos.
Y así uno se iba alfabetizando, yo lo digo alfabetizando porque uno llega analfabeto y una cámara, como me decía este mismo maestro Luis Poirot, una cámara no hace al fotógrafo. Muy cierto. O sea, es aquí donde se gestan las ideas y las necesidades de transmitir, las necesidades de expresar, se genera acá y uno la pone a través de un medio que es una cámara fotográfica y que hoy día puede ser esto, Sí. Todos tenemos ¿no? una cámara en nuestros bolsillos, Pero la idea está aquí. absolutamente. Aunque tengan el iPhone 20, al final lo que importa es el cerebro, las manos del fotógrafo. Ahora, yo no sé qué edad tienes tú, Pablo, pero ¿qué edad tienes tú? 31. Bueno, entonces para ti ha sido mucho más difícil que para mí darle tanta valor a esto. ¿Por qué? Porque la tecnología a ustedes no los ha ayudado a Absolutamente. decirles, como nos decían a nosotros, aquí tenía un rollo de película de 36 exposiciones. Y con eso tú tenés que hacer un relato, me tenés que traer esto. Y entonces tú antes de sacar esa foto, te la pensabas, pero ni te digo cuánto. Ah, Hoy día ustedes, y los que vienen más para abajo, están muy tentados a obturar, 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 obturar y después elegir. Entonces, qué difícil es para ustedes poder elaborar una idea antes de obturar. absolutamente. Sí, es verdad. Porque yo cuando hemos viajado, por ejemplo, no sé, después llego con 5.000 fotos y ocupo 10. Es terrible. Y es súper difícil para ustedes. Esa dificultad no la teníamos los que venimos del mundo análogo. Lo empezamos a desarrollar al tiro, al principio. Y la otra cosa que también tuvimos que desarrollar por obligación, ¿no? Es cómo usar una cámara análoga. Y podría ser una cámara de 35 milímetros tenía la película, una cámara 6x6, una cámara 6x7 y hasta, esta era la dificultad máxima que nos ponían, que era trabajar con una cámara de formato grande, o sea, el negativo era 20x25. No te digo lo que era usar una cámara de esa. O sea, tenías que regular todo, la inclinación y pesaba, po, Sí, además. Entonces, con mayor razón, tenías que desarrollar toda la parte técnica mucho antes de elegir un tema, un relato, una historia. Yo creo que en ese sentido nos la hicieron a nosotros muy difícil en un principio, pero creo que al final era más fácil para nosotros en ese aspecto que lo que es para ustedes hoy día. no, y al final el resultado final era mucho más impresionante de las cosas que se hacen hoy en día. Pero respecto a mujeres del tercer tiempo, fue toda una aventura, tú mencionabas, pero ¿qué se viene después? Eso es otra cosa que no sé, Pablo, porque uno va gestando acá las ideas según los intereses que uno va teniendo, y yo estoy teniendo intereses, muchos intereses, y según la edad que voy teniendo, también los voy desarrollando porque yo los voy investigando con mi ojo, po. Empiezo a mirar más lo que me interesa, voy más al lugar que me interesa, o miro a la gente que me interesa, y en este momento, como esto fue muy largo, de 7 años, Ah, sí, yo no es dije, menor. bueno, ¿sabes qué, Pilar? Ahora el proyecto es presentarlo y disfrutarlo, porque la verdad es que fue un trabajo demasiado intenso y muy largo. Entonces, es una de las cosas que también uno hace en el tercer tiempo, Pablo, que vive más el aquí y en el ahora. Tiene proyectos, tiene ideas, las va desarrollando al mismo tiempo en forma paralela, pero después el interés va yendo más por uno, por el otro, va investigando más. Entonces no te podría decir
cuál es mi próximo proyecto. Pero sí, está relacionado con el ser humano porque el ser humano siempre a mí me ha llamado mucho la atención y me ha cautivado. Así que va a tener que ser algo así. Ya tengo algunas ideas, pero quiero vivir el aquí y el ahora de presentar este libro en este momento. Eso, disfrutar a la hora y bueno, todo el trabajo que se hizo, pues. Pilar, te quiero agradecer por tu tiempo. Por supuesto, te felicito por este libro, Mujeres del Tercer Tiempo. Eh, yo sé que va a tener una buena recepción por la gente y va a tener buenos comentarios, por supuesto. Pero me gustaría darte los últimos minutos para que tú invites a los espectadores, en el fondo, a los lectores y a la gente que le encanta la fotografía a que pueda acercarse a las librerías y lo pueda conseguir. Bueno, bueno, primero les agradezco a todos estos minutos de su atención y claro, los quiero invitar a que conozcan, los quiero invitar porque es los y las, porque yo creo que es muy interesante conocer a las mujeres que la vida de ellas está rodeado de hombres y de pensamientos masculinos también. Eh, y uno tiene mamás, tiene hermanas, tiene hijas, tiene abuelas, tiene jefas, se relaciona con una pareja que a veces puede ser mujer, a veces no, pero, pero yo creo que siempre es muy interesante conocer a estas mujeres que han pasado por todo un recorrido de vida, tanto para mujeres, especialmente para mujeres y también para hombres. Y bueno, este libro, como todo se hace por internet hoy día, Pablo, se puede encontrar en algunas librerías que no sé cuáles son, pero te puedo decir que como todo lo hacemos por internet hoy día, uno pone Mujeres del Tercer Tiempo y aparece en Prosa y Política, que es una distribuidora de libros que distribuye a muchas, a Random House, a muchas, que yo tuve la suerte de que a ellos les interesó mi libro y ellos lo venden por internet, Prosa y Política, ¿no? Mujeres del Tercer Tiempo, tú lo compras y te llega a tu casa, a tu oficina o donde tú estés. Perfecto. Así que hago la invitación a todo el mundo. Súper. Muchas gracias, Pilar Cruz, por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto vamos a estar dispuestos para que podamos conversar en otra oportunidad. Buenísimo, y disfruta tú también el libro, Pablo. Y lo tengo junto a mí. Bueno, Muchas muy bien. gracias. Muchas gracias a ti. Chao, chao.